Muy buenas tardes, bendecido día para todos los que están presentes y también para los que se encuentran detrás de la cámara. En esta tarde y en esta oportunidad nuevamente vamos a continuar con nuestro tema. Hacemos un pequeño resumen de la clase pasada, pero vamos a desarrollar 3 puntos que son los que el pastor dejó pendiente sobre lo que serían los recursos y los recursos con los que cuenta la iglesia para poder trabajar en la transformación del creyente. Fíjense que hay algo bien interesante. Escuchen esto, las circunstancias no determinan o no deben determinar nuestras reacciones temperamentales. Lo que hagamos con nuestras fortalezas y debilidades es nuestra elección. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le podemos echar culpa a Satanás, al diablo, al amigo, al compañero, a las circunstancias, en la forma como nosotros nos desempeñamos y reaccionamos en función de una circunstancia que está aconteciendo. Somos nosotros los únicos responsables y tenemos la elección de hacer lo que queremos hacer. Ahora, lo que queremos hacer es lo que debemos hacer. Ahí está la pregunta interesante. Normalmente, lo que hacemos y lo que debemos hacer normalmente no tienen precisamente igualdad. Generalmente tenemos la intención, queriéndolo o no, de que lo que queremos hacer, recuerdan lo que dice, esto les suena bien parecido, ¿verdad? Lo que hacía el apóstol Pablo. Entonces, lo que queremos hacer generalmente no es la respuesta que nosotros damos. Por las circunstancias que ya hemos estudiado en el pasado, en las clases anteriores e incluso en los grupos de espiga. Lo interesante de esto, y fíjense que aquí vamos a hacer una clase bien interactiva, ¿verdad? Que quisiéramos que los que están presentes acá intercambiaran con nosotros y con el público algunas ideas que son bien resaltantes. ¿Realmente podemos cambiar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos cambiar? ¿Tenemos oportunidad de cambio? ¿Podemos ser transformados? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Les oigo? Sí, claro. Sí podemos cambiar. ¿Podemos cambiar de qué manera? ¿Haciendo qué, quiero decir? ¿Qué tendríamos que hacer para ello? Primero decidir. Tomar una decisión y que sea de voluntad propia, nuestra, de querer cambiar. Ayuda al Espíritu Santo también. La guianza del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué más? Para el cambio podemos actuar de manera unipersonal. Para la transformación es necesario la ayuda indispensable del Espíritu Santo. Ok. ¿Necesitamos la ayuda de papá y mamá? Por decirlo en esos términos. Sí. O sea, ¿De qué manera? Un Sí. consejo. Oh. Claro. Corrección. ¿Hasta dónde influye eso? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Y dónde comienza la parte mía? Depende de uno. Porque hay personas que ven cosas que tú estás haciendo que tú mismo no te das cuenta. Y un buen Eso. consejo, como dice la palabra, porque tú eres consejo de sabiduría. Si lo estás haciendo mal y alguien te corría, me parece que es buena opción. Una aceptar la corrección. No sé. Así es. Depende de nosotros si lo aceptamos o no. Ah, ok, es correcto. Pero Ana acaba de mencionar algo bien interesante, que era lo que yo le decía. A veces no nos damos cuenta, pero ¿por qué no nos damos cuenta? Bueno, porque lo que quiero hacer, eso no hago. Eso es correcto. Así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces fíjense lo siguiente, en la clase anterior el pastor hablaba de que el nuevo creyente, la persona con un nuevo nacimiento, debe cumplir en él varios pasos. Hay elementos que deben cumplirse para que la transformación en él sea realmente efectiva, se dé de la manera correcta. Fíjense que Romanos 12 nos da justamente la clave en estos elementos que deben cumplirse para que la transformación del creyente se dé. ¿Qué es lo que dice Romanos 12? Vamos a recordarlo, simplemente lo leo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en algunas versiones dice, en la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación del entendimiento, de la mente, actúa sobre
varios aspectos que hemos estudiado en clases anteriores, cuando hemos hablado, por ejemplo, de todo lo que es el temperamento, carácter y personalidad, resulta que esta transformación actúa de esta manera. ¿Cuál? Cuando el Espíritu Santo de Dios actúa sobre nosotros, entonces nuestro temperamento es regulado. Recuérdense que hablamos que el temperamento no es modificable. Viene con nosotros, hereditario, congénito. Por lo tanto, no es modificable, pero sí se puede regular. Ahora, ¿lo regulamos nosotros? De acuerdo a 3 pasos que vamos a enumerar y que ya el pastor mencionó en la clase pasada, sabemos que sí puede suceder. Ahora, se regula el temperamento. Las fortalezas de ese temperamento, de ese carácter, esas fortalezas son, valga la redundancia, fortalecidas. Quiere decir que se destacan, logramos hacer que nuestras fortalezas sean las que cobren mayor vigor y se destaquen en nosotros, haciendo por supuesto que las debilidades queden bajo perfil, queden disminuidas. ¿Ok? Y eso es lo interesante de esto. Entonces, fíjense, se regula el temperamento. Nuestras fortalezas son incrementadas y las debilidades, digamos que quedan allí bajo perfil. No es que desaparecieron, no es que cambiaron, no es que las eliminamos, están allí, pero quedan completamente, como podríamos decir también, pisadas. ¿Ok? Y otra característica es que el carácter se sana. Se sana. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que han marcado nuestra personalidad con el transcurso y el paso de los años, todas las cosas que nos han acontecido, que hemos experimentado, buenas o malas, principalmente si son malas, entonces son sanadas para que ya no tengan dominio sobre nosotros. Romanos lo que hace en general, esa transformación del creyente, conforme a Romanos, lo que sucede es que nuestra personalidad es reeducada. Reeducada. Recordemos que el carácter que prevalece tremendamente en nuestra personalidad es el producto de aquella educación, entre comillas educación, pues, buena o mala, generalmente mala educación. Pero aquella mala educación viene a ser reeducada para cambiar los antivalores que nosotros teníamos como malas costumbres, le dicen costumbre, pero serían malas costumbres, que nos han pisoteado durante toda la vida por cosas que hemos hecho mal y que hemos adquirido mal. No siempre es por culpa directa y personal nuestras. Por supuesto que nosotros dejamos que eso suceda, pero hay una serie de factores externos que nos han contaminado al punto de que toda esa enseñanza que hemos recibido nos haya marcado mal. Mal. Entonces, definitivamente, por ejemplo, si antes robaba, porque creía que robar, yo entré a una tienda y agarré un caramelo, cosas así, no voy a decir que robar cosas impresionantes, ¿verdad? Un banco. No, pero quité un caramelo de un lugar que es algo que estaba mal parado y eso no nos parecía mal. Al que fue educado con ese antivalor, ¿verdad? Entonces, ahora que recibimos una nueva reeducación, resulta que ya eso que es robar y definitivamente ya yo no hago lo que era robar. Si mentía porque una mentirilla blanca no es importante o no le hace daño a nadie, pues ahora entiendo que una mentira es una mentira. Por consiguiente, entonces ya la mentira desaparece de mi vida, desaparece de mi verbo, desaparece de mi actuar, porque sencillamente ya he sido formado nuevamente con un valor que ha sustituido el antivalor que nosotros teníamos. Eso está claro, ¿verdad? Hasta allí. Elementos que intervienen en la transformación. Para que se dé a cabo lo que Romanos 12 nos indica de esa transformación
de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, resulta que tienen que suceder tres elementos que van conjuntamente afianzados. El pastor lo mencionaba, igualmente lo voy a mencionar, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento o en el nuevo convertido, la persona que ha nacido de nuevo, es fundamental conforme al griego de lo que significa el Espíritu Santo. En la palabra el Espíritu Santo, para esto que estamos viendo, lo entendíamos como paracleto. Recuérdense que el pastor menciona mucho esto. ¿Y paracleto qué es? Es aquel que consuela o conforta. Fíjense esto, consuela, conforta, alienta, nos da aliento, reanima, revive. Es el que intercede por nosotros a nuestro favor como un defensor en una corte. Eso es el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo no es un mago con una varita mágica. Hoy acepto a Cristo Jesús como mi único Salvador. Y ya a partir de este momento, varita mágica, tic, y desapareció todos los antivalores, desaparecieron todas las mañas, desaparecieron todo lo que yo hacía de manera equivocada. Pues no, eso no va a ocurrir. Lo hemos mencionado suficientemente con el ejemplo de saber que nosotros venimos de muerte a vida, pero venimos atados con muchas cosas que hay que desatar. ¿A quiénes les toca desatar? Como el pastor lo indicó muchas veces, a nosotros, a la iglesia de Cristo. Entonces el papel nuestro, de nosotros como iglesia de Cristo, es desatar al que está llegando una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Recordemos nuevamente, el Espíritu Santo de Dios en el nuevo nacimiento es el que va a ayudarte, consolarte, confortarte, reanimarte, alentarte, revivirte y que intercede con nosotros. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo una vez que nosotros hemos aceptado. Ahora bien, convertido o convencido, ¿qué piensan ustedes? Estaríamos hablando exactamente de lo mismo si una persona que llega a la iglesia, acepta al Señor Jesús, el día de mañana es una persona convertida, es una persona convencida. ¿Cuál sería la característica? ¿Qué opina? Dígame. Puede ser convertido una vez que ya está firme caminando como la palabra dice. Es lo que yo opino, porque si es convencido, en el momento es convencido, pero convertido sería cuando ya realmente está firme caminando como la palabra lo exhorta a que sea. Ok. ¿Cuándo existe la transformación entonces? En el momento en que es convertido. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué opina? Quien convence, dice la palabra, de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Una vez que tomas la decisión y aceptas, empieza el proceso y el proceso va a ser largo o corto según la medida de tu disposición. ¿Okay? Para aceptar los cambios y las transformaciones, porque el Espíritu Santo te puede ir dando el discernimiento, te puede ir revelando qué está bien y qué está mal. Sin embargo, tú tomas la decisión de seguir haciendo o no lo que está bien o está mal. Entonces, es necesario que ocurran ambas cosas a la par. ¿Okay? La conversión y el convencimiento, porque si a pesar de que yo pueda tener el convencimiento que me da el Espíritu Santo del pecado, yo puedo seguir haciendo cosas indebidas porque bueno, es mi naturaleza, así actúo, así me formé, así crecí, y con esas cosas tú tienes que ir desarraigando y deslastrándote para poder avanzar y terminar convertido. Correcto. Fíjense que el texto de lo que es la definición de cada una de esas dos palabras nos dicen claramente la realidad de lo que queremos saber. El convertido es cuando alguien es transformado en algo distinto de lo que era. Alguien es transformado en algo distinto de lo que era. Ya es otra cosa. Si es una nueva criatura, ciertamente él viene atado.
pero su transformación se va ejecutando paulatinamente, paso a paso, para que esa persona pase de un estado a otro. Ahora, convencido es alguien que es movido de hacer algo a la otra cosa por razones que le benefician. Conceptualmente hablando, por razones que le benefician. ¿Por qué digo por razones que le benefician? Pues porque ya sea porque alguien lo invitó y le gustó. Vino a la iglesia, fue invitado, le gustó lo que recibió y todo lo demás. Esa persona puede ser que sea convencida en ese momento. O porque tuvo un problema de alguna manera y resulta que Dios le solucionó el problema. Entonces esa persona también está convencida de que Dios existe, está convencida de que necesita de Dios, está convencida que debe cambiar su vida, pero eso no significa que haya cambiado. No significa que haya aceptado plenamente la obra del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, convertido, pues es un proceso que va a llegar. Entonces, ¿cómo llega esa nueva criatura, esa persona que acaba de conocer a Cristo? ¿Cómo llega? Sí, ya sabemos que atada, pero entonces es una persona que ha dado un paso de estar convencida de algo y que va a ser convertido en la medida que nosotros y estos tres elementos que vamos a enumerar vayan trabajando en función de su vida. Una de ellas, ya lo sabemos, ustedes lo han mencionado, es el Espíritu Santo de Dios. Fundamental, punto 1 para que comience la transformación en la vida de esa persona. El punto 2, que también lo hemos mencionado, ahorita vamos a desarrollar algo interesante en base a eso, es el trabajo de la iglesia. Nosotros, la iglesia de Cristo en general, pero en donde usted y yo somos iglesia. Por lo tanto, usted y yo tenemos ese trabajo que hacer. El trabajo de la iglesia, ¿cuál es entonces? Proveer al nuevo convertido lo necesario para la sanidad de su alma. Eso quiere decir que necesitamos la iglesia contar con espacios y recursos para la educación, fortalecimiento del alma y crecimiento de su espíritu. Fíjense esto, no significa que es alimentar emociones sobre creencias pasadas, mitos, leyendas, tradiciones, ritos, supersticiones. No, ese no es el trabajo de la iglesia. Que erróneamente ocurre o ha ocurrido en el pasado ese tipo de efecto, pues ese no es el trabajo de la iglesia. Cuando yo hablo de esto de alimentar creencias pasadas, mitos, leyendas, tradiciones, ritos, supersticiones, fíjense que en esta semana, el día viernes específicamente, me tocaba ir a un edificio donde he realizado algunos trabajos y nuevamente tuve que ir para allá, me enviaron para allá, ¿no? Entonces estaba hablando con la asistente del manager del edificio y ella contándome muy tranquilamente un episodio de cuando ella y su hermana y sus hermanos vivieron en una casa y en esa casa eran una edad de adolescente aproximadamente y ellos fueron a su casa. En esa casa que ellos adquirieron, compraron, resulta que ella dice, a mí me sucedían algunos eventos que yo no los comentaba por miedo, por lo que haya sido, hasta que definitivamente decidió comentárselo a la madre, que era que ella observaba, fíjense esto, ella dice que veía que había como una luz resplandeciente que subía algunas escaleras, llegaba a la parte alta de la casa, llámese balcón o terraza, y es como si de ese balcón y terraza es como si se desplomaba o se lanzaba por allí, por ese. Y ella decía que ella veía eso constantemente, pero se lo callaba porque ella, oye, ¿qué será esto? ¿No? Resulta que a la hermana, que también vivía con ellos allí, le pasaba lo mismo. Pero no se comunicaban ni se decían eso porque tenía cada una temor de lo que percibía. Se lo llegaron en algún momento, para darles el cuento corto, es que en algún momento se lo comentaron a la madre, cada una por su lado, una hermana, la otra hermana, la madre escuchó aquello y entonces tuvieron a bien comenzar a dar uso de sus antivalores o de
sus creencias, sus supersticiones, lo que sea. Llamaron, imagínense usted, nada más y nada menos que a brujos y cosas de estas porque algo estaba pasando en la casa. Resulta que en la averiguación del hecho supieron que la casa, cuando estuvo siendo construida, algún obrero que estaba trabajando en esa construcción se murió. De esa manera, subió a alguna parte alta y se desmoronó, murió X. Entonces resulta que ese muerto que había ocurrido allí en esa casa era el que estaba saliendo. Eso es lo que mencionan ellos. Pues ellos llamaron a su brujo, a sus cosas, a todo asunto para, no sé cómo llamarle a eso, pues yo de eso, exorcizar la casa, no sé. El punto es que fíjense que todos esos elementos que ocurren son producto de la cultura, de la educación, de la crianza que muchas personas han llevado y que ya eso lo dejaron a ellos marcado y para ellos eso es normal o quizás es hasta la solución a lo que ellos necesitan, es lo que piensan. Nosotros que sabemos que no es así, sabemos de dónde se deriva eso y sabemos que las cosas no son de esa manera, nos toca a nosotros, a la iglesia, reeducar esas vidas, entendiendo que ese antivalor que les fue grabado y se les quedó allí, tienen que cambiar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo vimos. Punto 1, la actuación del Espíritu Santo. Punto 2, la acción de la iglesia, que a nosotros nos toca brindarle a esas personas cuando llegan una nueva educación. Conocer de la palabra de Dios, sí, por supuesto. Efesios 4 nos habla a nosotros de una manera interesante que la iglesia, fíjense esto, la iglesia ha sido dotada de todos los recursos necesarios para el crecimiento y perfeccionamiento de la iglesia. Dios ha dado a cada creyente, escúcheme esto, Dios ha dado a cada creyente por lo menos, un don. Y estos dones deben ser usados para edificar la iglesia. Recordemos que también en materia de Infortemi, pasada por supuesto, primer nivel, dice que todo hombre, todo ser humano ha sido dotado de dones y talentos. Sabemos que algunos, llamando dones naturales al talento, podemos ser músicos, podemos ser personas con grandes capacidades para todo lo que es ciencia, para todo lo que es manualidades y cosas que es cualquier cosa. Hemos sido diseñados de tal manera que tenemos habilidades naturales, porque Dios las ha dado de esa manera. Entonces, todos esos talentos, nosotros cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, debemos enseñarle a la persona recién nacida y en el transcurso de la educación que todos esos talentos deben ser puestos a la orden de la iglesia. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia y del nuevo creyente. Ahora bien, ¿con qué otra cosa Dios nos ha dotado? Con dones espirituales. Estos dones espirituales, todos tenemos un don, todos. No puede caber la menor duda que nosotros pensemos, ¿será que yo tengo? ¿Será que yo no tengo? ¿Será que yo puedo ayudar? ¿En qué puedo yo ayudar a la iglesia? Si bien es cierto que hay un nuevo creyente y llega a la iglesia y se hace esta pregunta, es lo más normal y natural, porque él no conoce eso. Nos toca a nosotros enseñarles que sí, hay dones naturales llamados talentos y también dones espirituales que nosotros podemos desarrollar para edificación de la iglesia. Y nos toca implementarlos. Cuando nosotros no implementamos esos dones y esos talentos para la obra de Cristo, déjenme decirles que estamos siendo negligentes. Porque para eso fueron dados. Quizás podría usted decir, bueno, pero si no estoy en la iglesia y no los utilizo, entonces estoy también fallando. Bueno, ya va. Tendríamos que preguntarnos, ¿usted es un hijo de Dios convertido
completamente claros que Dios le trajo a este mundo para que seamos para la alabanza de su gloria y que todo lo que nosotros hagamos es también para la gloria de Él. Si eso es así, entonces los dones y talentos que usted tiene es para ponerlos a la disposición de la iglesia. Porque ¿de qué manera va a servir si nosotros tendríamos todas esas cosas y venimos acá a la iglesia y no lo ponemos a la orden de nada de esto? Es prácticamente como que estuviésemos diciendo, bueno, allá los demás, que vean ellos cómo hacen. Entonces, ¿qué trabajo cumplimos nosotros? Si no es de manifestar precisamente de que hay un Dios, un Señor, y que hay una salvación de la que nosotros somos merecedores. Ese nuevo creyente, esa nueva persona que llega a la iglesia, nosotros debemos considerarla tan sencillamente como esto: un bebé recién nacido. Es un bebé recién nacido. Y si lo miramos de esa manera, entonces, si es un bebé recién nacido, debemos alegrarnos de que hemos recibido un nuevo bebé en la casa. ¿Verdad? En la casa. ¿Qué mayor alegría hay en un hogar, en una casa, cuando llega una nueva vida de un bebé? El alboroto es grandísimo. Y es que ¿acaso no dice eso la palabra de Dios? Que se arman fiestas en el cielo de manera impresionante. Un bebé nuevo ha llegado a la casa. Entonces, si en el cielo Dios mismo, los ángeles mismos, se alegran porque un bebé ha llegado, no nos vamos a alegrar nosotros. Mire, usted y yo somos ese bebé que llegamos. Usted y yo, en su momento, fuimos ese bebé que fue recibido por la iglesia. Y la iglesia debió alegrarse por eso. Y hoy por hoy, usted y yo somos lo que somos porque la iglesia, haciendo su trabajo, permitió que la transformación de ese nuevo creyente, que es usted y yo, llegásemos a donde estamos ahora. ¿Sí o no? Como dice la palabra, no por nuestra fuerza, no por nuestro mérito, sino por la acción del Espíritu Santo de Dios, por la acción y el trabajo que tiene la iglesia y porque yo decidí hacerlo, que fue con lo que empezamos a hablar. Yo decidí cambiar, que ese es el tercer punto que el pastor mencionaba también, los tres elementos que se deben conjugar juntos, los tres deben desarrollarse juntos para que haya una verdadera transformación, como lo declara Romanos 12. Esa decisión de la voluntad del individuo, como lo decía mi hermano acá presente, hay una autodeterminación. O sea, yo decido cambiar. Yo quiero cambiar. Yo necesito cambiar. Yo no sé si ustedes han escuchado esto en alguna oportunidad de alguna persona que se le está, que apenas se le está enseñando lo que es la bendición de la palabra de Dios y sobre lo que es el cambio de su vida si recibe a Cristo Jesús como su Salvador. Él dice, yo necesito. Hay personas que definitivamente dicen, necesito cambiar, quiero cambiar. Entonces en ese momento dice, has llegado al mejor lugar. Es la oportunidad. Cuando hay esa disposición en el corazón, esa es la mejor tierra para trabajar. Porque todo definitivamente comienza a fluir de una manera sola, pues, comienza a fluir solo. Esa voluntad, recuérdense algo, yo como ente pensante y con voluntad propia, debo poner de mi parte, tomar la decisión para que la palabra de Dios accione el cambio para lo cual ella ha sido hecha. Ella no va a actuar si yo no lo decido. Ella no va a actuar si yo no estoy consciente de eso. Ella no va a actuar si yo no quiero. Explicaba el pastor en Colosenses, Efesios y aún en Santiago, recordemos eso, esa parte decía, haced pues morir lo terrenal en vosotros, haced pues morir, o sea, es a ti que te toca
no es al Espíritu Santo de Dios como varita mágica, no es la acción de la iglesia también como varita mágica. Algunas personas nuevas creyentes creen que porque vienen a la iglesia va a suceder lo mismo de ese antivalor, esa educación que recibió de la iglesia tradicional. Voy a la iglesia católica, declaro mi pecado al cura, al papa, me echan agua bendita y cualquier cosa de esa y ya yo salgo de la iglesia libre de pecado. Eso es lo que enseñó la escuela tradicional. Pues imagínense ustedes qué sencillo sería si las cosas fuesen así. Pero esas personas que vienen con esa creencia, aunque no están yendo a una iglesia católica y están viniendo a una iglesia cristiana evangélica, resulta que ellos siguen viendo eso de la misma manera. Ellos dicen, si yo voy a la iglesia cristiana evangélica y ese día, por emoción, porque me sentí bien, porque me ayudaron a pasar adelante, recuérdense esos episodios, me ayudaron a pasar adelante, que te acepta al Señor Jesús y todo lo demás. Entonces ese día, como pasaron cosas bonitas y yo las sentí muy bien, resulta que yo vine a la iglesia evangélica y cuando yo salga me siento libre de pecado. O sea, mis cargas desaparecieron. No, porque entonces estamos sustituyendo la iglesia tradicional, la estamos sustituyendo por la iglesia cristiana evangélica, protestante, como quiera que la llamemos. Pero entonces casi que creemos que es el mismo resultado sobre la misma experiencia. Eso se llama antivalor. Esa es la reeducación que nosotros tenemos que darle como iglesia de Cristo. Entonces, Efesios dice, quítese de vosotros. O sea, me toca a mí quitarlo. No es el Espíritu Santo, no es la iglesia. Santiago dice, miren esto, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién me está acercando? ¿El Espíritu Santo? No. La iglesia me está acercando, ¿no? Acercaos, o sea, se trata de mí. Se trata de ti. Soy yo el que me acerco a Dios y si me acerco a Dios y lo busco, le hallo. Así dice la palabra. Es una acción mía. Limpiad vuestras manos, pecadores. También lo dice Santiago 4. Limpiad vuestras manos. No es el Espíritu Santo de Dios que va a limpiarme, no es la iglesia. Entonces no es la agua bendita, no es el brujo tampoco, ni los tabacos, ni el humo, ni los ramazos que te den. Eso no es lo que nos va a limpiar. Purificad vuestros corazones, nuevamente. Nosotros, purificad vuestros corazones. Es una acción que me compete a mí hacerla. No la va a hacer otro. Lo que pasa es que le queremos achacar al Espíritu Santo de Dios que Él sea el que haga todos esos cambios en mi vida. Y muchas de las veces es para ponerlo ¿de qué? De excusa. De excusa. Yo no cambié por esto. Bueno, porque que no. Tú no lo decidiste en tu corazón. En tu corazón. El Espíritu Santo de Dios tiene todo el deseo de ayudarte. Pero si tú le dices, no me ayudes. Yo así como estoy bien. Yo así como me enseñaron, estoy bien. Allí entonces no hay oportunidad de cambio. Fíjense esto. Sigamos con el tema de los recursos que tiene la iglesia. Ya explicamos que tenemos dones y talentos que puestos a la disposición y a la mano de Dios y a la disposición de la iglesia son recursos muy valiosos para que la transformación del nuevo creyente se realice. Ahora bien, esos recursos, ¿qué me pueden mencionar ustedes? Quisiera escucharlos. Esos recursos, ¿cuáles creen ustedes que serían los recursos? Yo sé que pueden haber muchísimos, pero menciónenme el que ustedes piensen en este momento, que debe contar la iglesia
para lograr ayudar a esos nuevos convertidos, a esos bebés que hemos recibido en la casa. Recursos de la iglesia, ¿cuáles serían? Consejería, Oración. Oración. consolidación, aparte de la formación. Formación, consolidación, educación, todo eso. Educación. Y espacios, ¿cómo qué serían esos espacios? Hablando de espacios como Visita. las espigas, excelente. ¿Qué más? Este espacio es un lugar para eso. Estamos hablando de Infortemi. ¿Qué más? La congregación, no sé. Sí. El Congreso de Mujeres que viene la próxima semana es un espacio que se está brindando, que se está preparando con todo el deseo, ¿verdad?, de que personas nuevas que lleguen aquí sean alimentadas de la palabra del Señor. Les comento que, porque quizás solamente de los miembros del BOAR están en conocimiento de esto, pero fíjense, nosotros hicimos una publicación en Facebook, publicación pagada, no es la publicación que usted hace o la que yo hago, digamos montando cosas al muro, pues, sino es una publicidad pagada para que Facebook, la plataforma de Facebook, se encargue de distribuirla y a dónde llega. Y dan algunos análisis estadísticos de cómo se va moviendo la cosa. Es bien interesante, quizás es primera vez que lo estamos utilizando. Procuraremos utilizarlo conociendo un poco más la herramienta para extraer la mayor oportunidad, pero resulta que allí podemos saber quizás esa publicidad hasta cuántas personas ha llegado. Esa publicidad que a usted le sale, cualquiera de las publicidades, no estoy hablando de la del Congreso, que usted está metido en Facebook o en cualquiera de las redes sociales y le apareció algo. Bueno, esas publicidades son pagas. Nosotros hicimos eso y dice que aproximadamente, lo que le he preguntado a Katy, aproximadamente hay, no sé, 1000 vistas de la publicidad que se hayan visto allí en Facebook. Muchos la han visto y dice incluso hasta cuántos segundos la ven. Oye, algunos la vieron y fueron una vista de tantos segundos. A alguien le interesó más y quiso ahondar más, ver el video completo, la promoción, cualquiera de lo que nosotros hayamos subido. En conclusión, lo que le quiero decir es que eso es, hablando de redes sociales, es también un recurso. Es un recurso. Las redes sociales son un recurso. Y hoy por hoy, en este país, donde hay mucha libertad, me refiero tecnológica, a eso es que me refiero, libertad y manera de adquirir tecnológicamente tantas cosas y tantos recursos. Nosotros nos toca también con sabiduría evaluar que tenemos la oportunidad de utilizarlas para beneficio de la iglesia de Cristo en esta tierra. Entonces sí, han habido varias personas interesadas, la han visto, le han dado su like. A quienes le han dado like, la misma herramienta te dice, hubo una persona que le dio un like, le gustó, y entonces ya te da la oportunidad de tú directamente enviarle una invitación ya específica a esa persona que le dio un like, cosa que ya se ha hecho, de tal manera que no nos podría sorprender que de pronto para la actividad pudiera llegar alguien y diga, ¿cómo llegó usted aquí? Ah, bueno, porque lo vi en Facebook. ¿Me entiende? Eso es una oportunidad interesante y debemos estar alerta y pendientes a que eso ocurra. Ahora bien, todos esos espacios que hemos mencionado, ¿qué persiguen? Una de las cosas que persiguen, el pastor la va a seguir desarrollando ya completamente en la próxima clase, dice, ¿qué persiguen? La integración. Nosotros debemos integrarlo a la iglesia de Cristo. Entonces, la integración es fundamental. Pero para que se dé la integración, ¿qué debe ocurrir en nosotros los que estamos en la casa? Los que somos ya hijos de Dios, conocedores de la palabra del Señor. Pues por supuesto, si es un nuevo nacimiento, si es un nuevo bebé a la casa, nosotros debemos sentir alegría por ello, ¿sí o no? Y si sentimos alegría por ello, debemos demostrarles que estamos alegres.
Entonces, la integración comienza en manifestándole que nos sentimos alegres y gozosos porque un bebé más ha llegado a la casa. ¿Cierto? No de otra manera, porque si no, ¿a quién le va a interesar? Debemos enfocarnos en atraer su interés en compartir con nosotros. Debemos mostrarnos amigos y el amor fraterno que nosotros podemos demostrar. Es decir, ellos deben ver en nosotros que en verdad hay una familia en Cristo, que nos amamos como dice la palabra de Dios, que debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Con amor fraternal, y debemos demostrarlo. Eso que nosotros demostremos, ellos van a desear tenerlo. Y esas son las oportunidades que nosotros vamos a recibir, porque si ellos en su corazón tienen el deseo, la apertura, es la oportunidad que nosotros tenemos para capturar, enseñarles, para guiarles, para animarles. ¿Ok? Entonces eso es importante. Uno, la integración. Debemos integrarlo a la iglesia de Cristo. Dos, el conocimiento de la palabra. Una vez que ya le tenemos aquí, que hemos logrado de alguna manera capturar su atención para integrarles, entonces nosotros debemos comenzar a nutrirlo de esa palabra y esa educación que los va a reeducar, que va a cambiar sus antivalores por valores. Pero ¿saben algo? Eso lleva un tiempo, eso lleva unos pasos. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Sería inapropiado que nosotros pensemos que al solamente comenzar a reeducarlo, ya esa persona cambie, y no que nosotros, la iglesia de Cristo, hablo en general, comencemos simplemente a señalarles. Si empezamos a señalarlo, no, lo estamos sacando para afuera. Lo estamos pateando para la calle, como decimos nosotros. Eso es un mal que aqueja a la iglesia moderna. Un mal que bueno, yo que he tenido la oportunidad de estar ya en 3 países con estar acá, es un mal terrible que aqueja a la iglesia moderna. La verdad que es una cosa para mí impresionante lo que ocurre a diario con eso. Seguro, es así. El pastor en la próxima clase va a, digamos, ahondar profundamente en esto. Él dice, por eso ustedes recuerdan en la clase pasada que él decía, hay una reflexión, ¿estamos nosotros, la iglesia, realmente haciendo nuestro trabajo? ¿Estamos cumpliendo realmente con lo que debemos cumplir para que ese recién nacido, ese bebé, ese nuevo creyente se integre a la iglesia? ¿O lo recibimos al principio, le damos un abrazo, te queremos mucho y te amamos, y a la semana siguiente lo estamos pateando? Es un punto de reflexión interesante que nosotros debemos hacerlo. Porque, insisto, usted y yo fuimos bebé en algún momento y fuimos recibidos en la iglesia. Yo no sé de qué manera, si fue también bajo una mala educación, una mala formación, si a lo mejor no nos recibieron de la manera correcta, yo no lo sé. Lo que sí sé es que usted, habiendo sido convertido y habiendo aceptado realmente a Jesús como su único Salvador, habiendo permitido que el Espíritu Santo actúe, habiendo permitido que la iglesia le haya educado, mal o bien, y usted haya dispuesto en su corazón decir, sí, yo quiero cambiar y decidí cambiar, esa transformación de Romanos 12 se ha ejecutado en usted y usted se encuentra aquí hoy en día. Yo me encuentro aquí hoy en día. Recuérdense, no es por nuestra fuerza. No, ni por nuestra fuerza, ni porque somos inteligentes, ni porque somos estudiados. No, miren, por nada de eso. Es por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo. Por eso creo que en muchas ocasiones, cuando habla el maestro de que si tu hermano peca contra ti, 70 veces sí te perdona, evidentemente por eso mismo, porque
Creemos que inclusive hasta nos paramos en el altar y damos un mensaje o llevamos un mensaje de salvación X, lo que sea, y a la semana siguiente o en 15 días esa persona hace todo lo contrario a lo que tú le hablaste en ese mensaje. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Yo no le prediqué esto, no le dije esto. No, simplemente que esa persona tiene conducta, tiene una cultura, tiene una formación, bueno, que va a ser transformada poco a poco y no va a ser como un mensaje que tú le des que va a cambiar ya, radical, de la noche a mañana como una varita mágica. Claro, y entonces nosotros venimos a señalar, lo primero que hacemos es señalar, pero ya va un momento. Es un bebé. ¿Cuántos meses tiene? No sé. Meses, 1 año, 2 años. ¿Cuándo deja de ser bebé? No lo sé. Pero es un bebé. Hay bebé de 40 años. No podemos pretender entonces que, como bien lo dice mi hermano, que no. Listo, pero bueno, ¿y qué le pasa a este? ¿En quién ha creído? Y entonces lo que hacemos es señalar, juzgar, y al juzgarlo, sencillamente el hermano dice, yo me voy de aquí. Esto no es lo que realmente yo vi el día que llegué, porque el día que llegué, ese día me abrazaron, me besaron, me dijeron qué bonito era o feo, no sé, pero te dijeron bienvenido y todo lo demás. Ahora resulta que al poco tiempo, tu cambio no ha llegado todavía, pero entonces sí te señalan, sí te enjuician, sí te critican. Debemos tener cuidado con eso. La reflexión nuevamente, ¿está haciendo la iglesia lo que realmente debemos hacer? Eso en cuanto al trabajo del conocimiento, integración, conocimiento y ahora seguimiento. Y en el seguimiento hablábamos de la consolidación, ¿verdad? El discipulador, o sea, la persona, el líder que hace el trabajo de seguimiento y de consolidar, debe ser una persona también, no solo debe haber sido una persona transformada, sino que no puede ser tampoco cualquier persona dentro de la iglesia. Ya es una persona que ha superado algunos pasos, algunas etapas de la vida cristiana, para que esa persona con carácter de humildad sepa liderar al nuevo creyente y sepa discipular. Debe mostrar aprecio a la persona, debe orar por ella, visitarla, como mencionó Ana al principio. O sea, son espacios, herramientas de la iglesia de Cristo. El nuevo creyente debe saber que hay gente interesada en ella, pero interesada en qué, no en lo que ella es, sino interesada en que es un alma necesitada de Cristo, no en lo que ella es per se, pues en la vida. Debemos demostrar un amor fraternal entre los hermanos para que el nuevo creyente quiera ser parte de nosotros. Él diga, yo quiero integrarme allí a eso, porque lo que ellos tienen, yo lo quiero tener. Eso es lo interesante de esto. Debemos estimular el crecimiento con el propósito de llevarlo a una madurez espiritual. Si bien es cierto que es un bebé, comencemos a alimentarlo, como dice Pedro, en primera de Pedro, que es con leche. Es un bebé. Entonces debemos darle un alimento que sea cónsono con su edad, con lo necesario de un bebé. No pretendamos que nosotros a ese recién convertido que ha aceptado al Señor Jesús en este momento, le vamos a dar una palabra que más que bendecirlo y beneficiarlo, lo espanta. Y al espantarlo dice, no, yo me voy de aquí, ¿qué locura es esta? De nuevo la reflexión, ¿está la iglesia haciendo lo que debemos hacer? Recursos, espacios deben estar dispuestos. Usted y yo debemos estar dispuestos a brindar esos espacios. Recuerde, los dones y talentos que todos tenemos, no es algunos, que todos tenemos, deben ser dispuestos para el crecimiento de la iglesia. Pensar que algunos pueden servir más y yo me quedo sentado porque yo no tengo nada que ofrecer, eso no es verdad.
Eso no es verdad, eso es una mentira del diablo. Todos tenemos algo que ofrecerle a la iglesia de Cristo. Es por eso que usted en algún lugar donde se encuentre, sin haber sido líder, sin haber sido adorador, sin haber sido predicador, sin haber sido evangelista, sin haber sido profeta, pastor, usted en la calle puede tener un amigo de trabajo o un familiar, el que sea, y usted le habla de la palabra de Dios y usted es instrumento y herramienta de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene don y talento que Dios les ha dado y que es para el beneficio de la obra. Entonces, no, que yo no tengo nada, que los que tienen, bueno, yo nada más me siento aquí, adoro a mi Señor y puedo orar, pues servir para orar. Pues no, usted tiene más que eso. Sirva esto de reflexión para pensar que todos tenemos muchas veces más de lo que nosotros creemos que debemos tener o que creemos tener. Porque Dios nos ha dotado. Nos toca también descubrir eso. ¿Cómo se puede descubrir eso? Pues hay muchas maneras y para eso la iglesia también está, para desarrollar esos talentos y desarrollar esos dones que van a ser puestos en el beneficio de la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. Seguiremos el próximo domingo. El pastor ya ahondará sobre estos puntos. Entonces, Dios me lo bendiga a todos. Continuamos con nuestras actividades. Dios lo bendiga a todos los que están detrás de las cámaras.